Bienvenidos a Venganza con Lyra. Mi nombre es Claire Whitman, tengo 27 años. Y ayer, mis padres me mostraron exactamente lo que la familia significaba para ellos. No era amor, no era cuidado, era una exigencia firmada, sellada y entregada como una amenaza. Acababa de conseguir el trabajo con el que la gente sueña, $1, 650,000 al año. Años de esfuerzo, estudiando durante noches sin dormir, abriéndome camino a través de pasantías que nadie más quería. Y en lugar de orgullo, en lugar de un estamos tan orgullosos de ti, mi madre me escupió la avaricia en la cara. 50% para nosotros, 30% para tu hermana. Sin excusas. Mi padre no parpadeó. Simplemente añadió el golpe final. Lo harás sin preguntas o saldrás de nuestras vidas. En ese momento algo se rompió. Sonreí en silencio mientras mi pecho ardía. Luego, con la voz más baja que jamás me había escuchado pronunciar, dije, por supuesto. Y esa misma tarde, cada cajón de mi apartamento estaba vacío. Cada factura que habían atado a mi cuenta cortada. Cada lujo que ellos exhibían como propio desaparecido. Cerré con llave mi nuevo lugar junto al océano, respiré la libertad y supe que la guerra apenas comenzaba. ¿Por qué? ¿Ves lo que sucede cuando la familia que intentó poseerte de repente se da cuenta de que has desaparecido de su contrato? ¿Qué pasa cuando las manos que los alimentaban desaparecen de la noche a la mañana? La respuesta llegó antes de lo que pensaba. Y no llegó en silencio. Si te encanta escuchar historias como esta, suscríbete ahora, deja un like y cuéntame tus pensamientos abajo. Continuemos. La primera llamada llegó a las 6:07 de la mañana. Era mi madre. Su voz chillona, temblando de indignación. Claire, la compañía hipotecaria acaba de llamar. Dijeron que el pago rebotó. Necesitas arreglar esto ahora mismo. Yo estaba en mi balcón, café en mano, mirando el amanecer fundirse en oro sobre el agua. No respondí. Al mediodía, el nombre de mi padre iluminaba mi teléfono. Correo de voz tras correo de voz, cada uno más alto, más enojado. ¿Crees que puedes avergonzarnos así? Tu madre está teniendo una crisis. Tu hermana tiene gastos de modelaje. Nos lo debes. Te hicimos. Sin nosotros no eres nada. Pero lo que pasa con las amenazas es que pierden poder una vez que dejas de tener miedo. Esa tarde, un mensaje de mi hermana llegó. Al principio meloso, luego amargo cuando no respondí. Eres egoísta. ¿Sabes cuántos sacrificios hice por ti? Te vas a arrepentir. Todos ya están diciendo que eres un monstruo sin corazón. ¿Monstruo? Gracioso, ¿verdad? Cuando pagaba sus cuentas, financiaba sus fiestas y mantenía encendidas sus luces, yo era su hija adorada. El segundo en que desconecté, me convertí en la villana. Pero las villanas tienen algo que mi familia nunca entendió. Control. Y yo aún no había terminado, porque habían construido toda su vida sobre mis ingresos, sus amigos, su reputación, su estatus. Cada parte de ello prestada de mi éxito. Ahora, una por una, esas columnas estaban a punto de derrumbarse. Y cuando lo hicieran, aprenderían la verdad que habían enterrado durante años. La hija a la que llamaban nada se había convertido en todo lo que necesitaban. Para el tercer día las llamadas ya no venían solo de ellos. Era el gerente del banco, la secretaria del club campestre, incluso el tesorero de su iglesia. Cada mensaje de voz era la misma melodía, vergüenza envuelta en urgencia. Señor y señora Whitman, sus cuotas de membresía llevan 3 meses de atraso. La tarjeta de crédito vinculada a la cuenta de su hija ha sido rechazada. Los servicios se cortarán para el viernes. Casi sentí lástima por ellos. Casi. Porque mientras mi padre una vez se jactaba en cenas elegantes, nuestra Claire se encarga de todo. Es el orgullo de esta familia. Ahora esas mismas personas susurraban sobre lo rápido que los Whitman habían caído. Mi madre intentó darle un giro. Por supuesto me llamó, su voz goteando con encanto ensayado.
Cariño, sabes que solo te presionamos porque te amamos. Los sueños de tu hermana también importan. Solo un poco de ayuda para que la gente no malinterprete. Pero debajo del brillo lo escuché. Desesperación. Esa noche, abrí la carpeta financiera que había mantenido oculta. Cada transferencia, cada pago, cada indulgencia que habían disfrazado como necesidades familiares, bolsos de diseñador, viajes a Maui, pagos del auto BMW de mi hermana, todo cargado a mí. Miré los números, mi pecho pesado con años de traición. Y luego, con un clic, reenvié todo el archivo a la compañía hipotecaria, a la agencia de crédito, a sus llamados amigos. No por crueldad, sino por claridad. Si querían que fuera su proveedora, su red de seguridad, su chivo expiatorio, entonces finalmente podían ver en qué me habían convertido. La máscara se estaba resquebrajando y mañana toda la fachada se haría pedazos. Ocurrió en la gala benéfica, el mismo evento en el que mis padres desfilaban cada año con vestidos deslumbrantes y trajes a medida, exhibiéndome como un trofeo que habían criado. Esta vez caminaron solos. Mi hermana se aferró a sus brazos, pero los susurros comenzaron antes de que llegaran siquiera a la mesa del champán. ¿No era Clare quien cubría sus donaciones? ¡Qué extraño! Escuché que los cheques de los Whitman rebotaron el mes pasado. Imagínate vivir en esa mansión y no poder mantener las luces encendidas. La sonrisa de mi madre se tensaba como vidrio a punto de romperse. Mi padre intentó reírlo presumiendo de fallos temporales. Pero cuanto más se reían, más fuerte parecía zumbar la sala en su contra. Y luego llegó el momento que lo selló. El subastador subió al escenario, anunciando un nivel de donación de $50,000 para hospitales infantiles. Mi padre levantó la mano automáticamente hasta que el asistente del subastador se inclinó y susurró algo. Señor, me temo que su cuenta ya no califica. El micrófono quedó mudo. La sala se congeló. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. Yo observaba desde el fondo invisible, una suave sonrisa tirando de mis labios. Durante años me habían usado para comprar su imagen de riqueza, generosidad y poder. Sin mí, no eran más que humo y espejos. Mi hermana intentó salvarlo, murmurando que Clare intervendría, pero la verdad ya se había derramado por los pisos de mármol. Los Whitman no eran benefactores. Eran mendigos vestidos de seda. Y mientras sus rostros se enrojecían, me di cuenta de algo delicioso. Esto no era venganza. Era revelación, y apenas estaba comenzando. Los golpes en mi puerta comenzaron poco después de la medianoche. 3 puños fuertes, frenéticos, como si la casa misma pudiera derrumbarse si no respondía. A través de la mirilla los vi. Mi madre y sus perlas, su rímel corrido como pintura de guerra. La mandíbula de mi padre temblaba, aunque intentaba parecer desafiante. Mi hermana estaba detrás de ellos, brazos cruzados, ojos inquietos como si la hubieran arrastrado allí contra su voluntad. Claire, lloraba mi madre, su voz quebrada. Por favor, abre la puerta. No entiendes. Estamos perdiendo todo. Me quedé en silencio, dejando que la noche se alargara. Entonces la voz de mi padre, más baja, más dura. Eres nuestra hija. Este es tu deber. No puedes abandonarnos. Nos lo debes. Esa palabra debes era la misma que usó cuando tomó mi cuenta de ahorros en la universidad para arreglar el techo. Cuando mamá vació mi fondo de emergencia para pagar la matrícula de mi hermana después de que abandonó por 3ª vez. Cuando me dijeron que mis ascensos y mi agotamiento no importaban porque la familia va primero, pero solo cuando se trataba de ellos. Finalmente abrí la puerta apenas un resquicio. Lo suficiente para que vieran mi rostro a la luz dorada. No, susurré, calma como el hielo. No les debo nada. Ustedes tomaron todo lo que di. Y me enterraron en deudas que nunca fueron mías. Y ahora quieren más. No soy su banco. No soy su salvavidas. No soy su chivo expiatorio. Los labios de mi madre temblaron. Los puños de mi padre se apretaron. Y entonces en silencio cerré la puerta.
El clic de la cerradura. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Pero en ese silencio, supe que mañana se arrastrarían más bajo que nunca, y yo estaba lista. Por la mañana los titulares ya estaban en todas partes. Los Whitman incumplen promesas de donación. Pareja influyente local expuesta como fraude. Hija se distancia en medio del escándalo. Yo no filtré nada. No hacía falta. Cuando construyes tu imperio con dinero prestado y orgullo prestado, las grietas eventualmente gritan más fuerte que las paredes. En la oficina, colegas pasaban por mi escritorio susurrando no sobre mí sino sobre ellos. ¿Viste las noticias? Siempre me pregunté cómo lograban esas donaciones. Claire debes estar himalada. Pero no lo estaba. Por primera vez en mi vida me sentí ligera. Al mediodía, mi teléfono volvió a iluminarse. No solo con llamadas, sino con súplicas por mensaje de texto de mi hermana. Claire, ¿puedes cubrir solo un pago, por favor? Te lo devolveré esta vez. Mamá no ha comido desde ayer. Papá dice que pedirá disculpas. Esa última casi me hizo reír. ¿Disculparse? Después de años diciéndome que mi valor estaba atado a cuánto entregaba. Después de exigirme partes de mi salario antes de que pudiera cobrarlo. No respondí. Por la tarde aparecieron de nuevo. No en mi casa esta vez, sino en las puertas de la torre de mi oficina. Desaliñados, pequeños, los reporteros capturaron toda la escena. Mi madre agarrando las rejas, mi padre gritando mi nombre, mi hermana escondiendo su rostro. Y allí estaba yo, entrando al vestíbulo con un traje a medida, deteniéndome lo suficiente para que las cámaras me captaran mirándolos. Sin piedad, sin ira, solo distancia. Me alejé, cada paso resonando como un veredicto. Y en ese momento comprendí que su colapso no era mi venganza. Era obra suya. Pero el acto final, ese me correspondía a mí. Esa noche, una carta se deslizó bajo mi puerta, escrita a mano. La caligrafía temblorosa. La tinta manchada. La voz de mi padre cobraba vida en las líneas. Claire, estábamos equivocados. Ahora lo vemos. Por favor, solo una oportunidad. No nos queda nada. Ni casa, ni crédito, ni dignidad. Tu madre no puede dormir. Tu hermana llora todo el día. Si queda un poco de amor en ti, encuéntranos mañana. Te lo explicaremos. Por un momento me quedé congelada. Alguna vez habría corrido hacia ellos. Habría rogado por arreglarlo, incluso cuando era yo la que sangraba. Pero esos días habían terminado. Aún así fui no para salvarlos, sino para acabarlo. Nos encontramos en un diner barato a las afueras de la carretera, lejos de los lugares donde antes presumían. El olor a café quemado impregnaba el aire. Estaban en un banco agrietado, más pequeños de lo que jamás los había visto. Las perlas de mi madre habían desaparecido. La chaqueta de mi padre estaba deshilachada en los puños. El rímel de mi hermana le corría por las mejillas. Parecían ordinarios, casi humanos. Claire, susurró mi madre, su voz despojada de veneno. Por favor, solo ayúdanos a levantarnos de nuevo. Un préstamo o un depósito te lo devolveremos. Revolví mi café lentamente, el tintineo de la cuchara cortando el silencio. Solían reírse de mí, dije suavemente. Me llamaban débil, me llamaban inútil, y ahora quieren que los cargue otra vez. Mi padre extendió la mano, desesperado. Lo haremos mejor esta vez. Cambiaremos. Retire mi mano. No, dije. Ya he pagado más de lo que cualquiera debería. Sus rostros se desplomaron, derrumbándose como castillos de papel bajo la lluvia. Me levanté, dejé unos billetes para el café y salí. Detrás de mí no escuché nada, ni gritos ni amenazas, solo el sonido silencioso de su derrota. Y supe que el siguiente paso era solo mío, el cierre del círculo. El océano se extendía ancho fuera de mi ventana, olas rodando y firmes, serenas. Mi nuevo hogar estaba en calma. Sin puertas golpeadas, sin exigencias, sin voces que me desgarraran.
Solo silencio cálido y vivo. Pensé en ese diner. Sus rostros. La manera en que los ojos de mi madre suplicaban. La forma en que el orgullo de mi padre se quebró. La forma en que mi hermana se derrumbó cuando el espejo de su propia crueldad finalmente se volvió hacia ellos. Creyeron que el dinero los hacía intocables. Pensaron que yo era el eslabón débil, la que podían controlar, cortar, exprimir. Pero la verdad es que cuanto más tomaban, más fuerte me hacía, hasta que no me quedó nada más que dar excepto a mí misma. Y eso fue suficiente. Vertí mi energía en lo que ellos nunca valoraron. Mi trabajo, mi paz, mi familia elegida. Amigos que me amaban no por lo que entregaba, sino por quién era. Noches largas llenas de risas en lugar de vergüenza. Mañanas donde la única expectativa era café y luz del sol. Mis padres y mi hermana encontraron un alquiler estrecho en las afueras de la ciudad. No más galas benéficas, no más vestidos de diseñador, no más titulares elogiando su filantropía. La gente susurraba ahora, no sobre mí, sino sobre lo rápido que su imperio se convirtió en polvo. Y yo no me regocijé. No busqué venganza en fuego o furia. Mi venganza fue más simple. Una vida intacta por sus sombras. Mientras cerraba las puertas del balcón, un último pensamiento permaneció. Poético, afilado, verdadero. Ellos exigieron la mitad de mi mundo. Al final no les di nada. Y nada es exactamente en lo que se convirtieron.